El mito del licántropo, el hombre lobo convertido en bestia, ha recorrido la historia desde Virgilio, Heródoto, pero han sido la literatura y sobre todo el cine donde su mitología ha quedado plasmada y ha llegado a todos los lugares del planeta. En la película Aullidos de Joe Dante se habla de este mito como la recuperación de lo ancestral, lo prohibido, lo que reprimimos, lo que ocultamos. La represión es el padre de la neurosis, del odio hacia uno mismo. La tensión surge cuando luchamos contra nuestros impulsos. Todos hemos oído alguna vez hablar de magnetismo animal, del hombre natural. El noble salvaje, como si hubiésemos perdido algo valioso en nuestra larga evolución hacia los seres humanos civilizados, y eso tiene una explicación. El hombre es una combinación de lo aprendido, Preparada, camaradas. de todo lo sofisticado y lo primitivo. Nunca deberíamos engañarnos ignorando a la bestia. Exacto. En el fondo todos tenemos una bestia. Tradicionalmente el hombre lobo pasa por ser un individuo atormentado bajo una maldición, arrepentido, atenazado por la culpa, pero ¿y si en realidad lo más saludable fuera aceptar ese lado oscuro? Yo soy Miguel on the Road y hoy tenemos con nosotros, acompañándonos, al psicólogo Fran Jodar del podcast Psicología Cafeínica. Bienvenido, Fran. Muchas gracias por venir a Futurosofía a hablar sobre un tema tan controvertido sobre si tenemos un lado oscuro, cómo acercarnos a él, cómo gestionarlo. Brevemente, para quien no lo conozca, cuéntanos un poco sobre tu podcast. Son una serie de reflexiones sobre psicología, ¿verdad? Algo similar a lo que intentamos hacer aquí. Pues sí, en primer lugar, muchas gracias, Miguel, por invitarme y encantado de participar de estos tipos de proyectos que me encanta. El podcasting es una de las cosas que más me apasiona. Y bueno, pues Psicología Cafeínica es un poco muy parecido, ¿no?, a Futurosofía. Es un podcast donde comparto reflexiones sobre psicología, a veces también traspasando las fronteras, ¿no?, hablando también de filosofía y cuestiones que tienen que ver con el desarrollo humano. Y lo hago, pues bueno, como si me estuviese tomando un café con la persona que me escucha e intentando facilitar una conversación entre amigos. Sí, a mí me gusta mucho eso porque tiene un acercamiento así muy relajado, muy casual, y yo, de hecho, a veces me preparo el café y aprovecho esa pausa para escucharlo. Yo os recomiendo mucho que lo escuchéis, os dejo el enlace en las notas del programa. Y bueno, también, entre otras cosas, he escrito un libro que es sobre técnicas de alto rendimiento para aprobar una oposición. No sé si quieres contar alguna cosa de este aspecto de por qué te ha dado por investigar estos temas. Bueno, esto tiene que ver con un periodo de mi vida donde pues me preparé una oposición. Para mí fue como un camino de crecimiento personal a lo bestia, ¿no? Porque tuve que superar muchas limitaciones personales. Aparte, yo como psicólogo tengo una vocación muy acentuada, ¿no?, por la función pública, porque creo que los servicios públicos tienen que ser de calidad y contar con profesionales vocacionales para ayudar a las personas. Y a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces, creo que otras personas que estaban en mi misma situación se podrían beneficiar de algo que yo eché en falta en su momento, ¿no? Que es como una especie de manual muy orientado para que alguien que quiere prepararse ese camino arduo, que a veces deja vidas muy señaladas y estigmatizadas, pues con consejos, con trucos muy fáciles, que teniendo pues una referencia lo puedes aplicar a cualquier camino, a cualquier... bueno, en general se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, ¿no?, que te comporte una gran dificultad, pero está más basado pues en la experiencia de la oposición. Estupendo. Yo sé de oyentes de Futurosofía que están preparando una oposición, así que bueno, también les recomiendo que le echen un vistazo. Que pues desde aquí mucho ánimo, porque la verdad es que es un camino que necesitas alguien siempre que te oriente, ¿no?, o que te anime. Hoy vamos a hablar de la mitología del hombre lobo, de dónde viene nuestra fascinación por las figuras de hombres y mujeres animalizados. Desde las historias mitológicas hasta los shows de freaks o fenómenos de feria del siglo XIX, el ser humano ha tenido ese afán por conocer este tipo de personajes, y en la actualidad pues nuestro imaginario viene de las películas, es totalmente audiovisual. Mi guía en este viaje alrededor de este arquetipo ha sido La bestia interior, el libro
del Festival de Sitges de este año, que ha sido un poco el tema, y es un libro que, como ellos dicen, revisa todas estas figuras del imaginario audiovisual, porque hay algunos hallazgos sorprendentes al encontrar este tema en películas que realmente no tienen hombres lobo, como puede ser Múltiple, Split, que es una de mis películas favoritas, o Wonder Woman 1984, ¿no? Wonder Woman 1984, nadie lo esperaría, pero tiene el personaje de Minerva, que es una mujer que resulta que tiene una transformación en animal, ¿no? Este mito del hombre lobo nos habla de cierto dualismo, de cómo ese cambio de piel es una manera de hablar del cuerpo como una prisión, ¿no? De un espíritu que está atrapado en un cuerpo animal, ¿no? A merced de los instintos. Lejos de ese mito de el buen salvaje que escuchábamos en el audio, el cine ha tendido a presentarlo como una maldición, como una enfermedad. ¿Qué piensas de este audio que hemos escuchado, Fran? De esto de que la represión, la lucha contra los impulsos puede generar una neurosis, ¿no? Un odio a uno mismo. Pues mira, yo me lo apunté, justo ese pasaje que has puesto cuando estuve viendo la película, me lo apunté porque me llamó mucho la atención, resume o sintetiza muy bien lo que es la teoría psicodinámica de nuestro funcionamiento como seres humanos, ¿no? Del inconsciente, pero es que además hace referencia como a un mecanismo de funcionamiento de los seres humanos ancestral, ¿no? Que viene recogido en culturas muy antiguas, muy primitivas, desde lo que viene, por ejemplo, ser el budismo, ¿no? La lucha contra lo que nos hace sufrir, que son los deseos. El Tao, por ejemplo, también habla de estas luchas contrapuestas, el yin y el yang. O sea, en las culturas más ancestrales tenemos esas referencias, ¿no? A dos fuerzas contrapuestas en dos extremos, una dualidad que se necesitan necesariamente para formar un todo con sentido, ¿no? Y buscando un equilibrio. Así que cuando estuve indagando esto también a raíz de la película, era quizá pues un simbolismo que yo no me había planteado en su momento y que vi que tenía totalmente sentido, ¿no? Y estaba en concordancia con todas estas culturas. A mí me gustó mucho que el Festival de Sitges escogiera para su edición de 2021 este tema, ¿no? El de la bestia interior, porque es verdad que es un tema que tenemos un poco ahí en la idea, pues bueno, en la filosofía, para Rousseau, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y sin embargo, el mito del hombre lobo va más en línea con Hobbes, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre y que todo el ser humano pues alberga una cierta sombra, un cierto mal intrínseco. Que no sabemos si es algo que está reprimido por autoengaño o que ocultamos conscientemente, que no estamos dispuestos a reconocer a nadie, ¿no? Ni a nosotros mismos a veces. Así que en esta película, en Aullidos, porque es una de las películas que trajo el festival para ilustrar el mito del hombre lobo, hay una cosa curiosa, y es que sí que se le otorga una especie de tono positivo, ¿no? En este caso hay un psicólogo que tiene una comunidad en la que las personas que están pasando por ese trance, ¿no? El trance de la licantropía, pues pueden estar en un entorno, como diríamos ahora, un entorno seguro, ¿no? Un safe place en el que pueden... Es como una terapia de grupo en la que ellos pueden expresar su verdadero ser y aceptarlo, ¿no? Es algo muy curioso. ¿Qué te pareció esta película? Es de 1981 y ha quedado ahí un poco atrás, pero que en su momento fue un hito del cine de efectos especiales y del cine de hombres lobo. Pues yo creo que los creadores cogieron seguramente las ideas psicoanalíticas más importantes del momento. Todavía en los años 80 la psicología más científica no estaba tan extendida ni estaba como por ejemplo es ahora, ¿no? Que ahora había como una crítica muy
feroz y contundente, ¿no?, las teorías psicoanalíticas, y esto está sucediendo, pero cuando cogemos esto, las teorías psicoanalíticas tienen un gran poder para hablar de esas fuerzas contrapuestas que llevamos dentro y lo exponen de una manera muy clara. Yo cuando vi la película me pareció que al principio se exponía de manera muy clara, ¿no?, esto, y además también se describían los síntomas típicos que puede tener una persona cuando sufre estrés postraumático. O sea, que me dio la sensación que los creadores al hacer la película habían tenido en cuenta manuales, ¿no?, manuales de psicología, sí, de las teorías más importantes al respecto, ¿no? Y en mi opinión, yo creo que lo vemos en la vida, en cualquier cosa, en cualquier situación, en cualquier conflicto. Vemos que aparte de las explicaciones más científicas, que si quieres podemos hablar más adelante acerca del comportamiento violento, por ejemplo, de los seres humanos, sí que hay una parte del ser humano que no se explica, para mí, para mi entender, de manera más fría o racional como las teorías más científicas explican, sino que hay como una especie de, pues eso, de fuerzas que están dentro de nosotros, que reprimimos, que cuando entramos en la sociedad nos empiezan a socializar, digamos, a dar directrices acerca de qué impulsos, qué conductas, qué deseos, qué valores son más aceptables y respetables y cuáles no, ¿no? Y entonces, en función de lo que nosotros consideramos más aceptable socialmente para recibir afecto, aprobación y validación, pues vamos configurando nuestra personalidad. Y en ese sentido, creo que la teoría psicoanalítica, ¿no?, que quizá aquí a lo mejor Jung es uno de los autores que mejor expone esta hipótesis. Yo me apunté aquí, estuve casualmente al mismo tiempo que vi la película, no sé si por estas cosas misteriosas del destino, estaba leyendo también un libro porque me apareció en Amazon Kindle, que estaba de lectura gratuita, se llama Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro, de Connie Zweig. Y paralelamente lo estuve leyendo y me sorprendía mucho, ¿no? Destaqué una frase de Jung que decía: hemos olvidado ingenuamente que bajo el mundo de la razón descansa otro mundo. Ignoro lo que la humanidad deberá soportar todavía antes de que se atreva a admitirlo. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo, por ejemplo, de la parte más científica, a mí me gusta, por ejemplo, explicar a las personas cómo hay un cerebro emocional que está situado en la parte que se llama sistema límbico, que es una parte que tradicionalmente se dice que es más propia de los mamíferos, aunque también se ha visto que algunas aves y algunos reptiles también pueden tener, pero se ha visto que ese cerebro es el que está más implicado en la gestión de las emociones, en la elaboración de las emociones, y que tiene bastante independencia, sobre todo en los primeros años de vida, hasta los 18 años, 20 aproximadamente, y es el que condiciona de alguna manera toda nuestra psique, ¿no?, todo nuestro psiquismo de esos primeros 20 años de vida. Y luego está la parte más racional, desde la que podemos hacer un pensamiento analítico, crítico, podemos planificar nuestra conducta, controlarla, ser empáticos y entender cómo nuestro comportamiento afecta a otras personas, pero son dos cerebros que están contrapuestos y que están en completa lucha hasta que adquirimos una madurez. O sea que para mí esa dualidad, esa lucha entre lo emocional, lo racional, la oscuridad, lo luminoso, está presente y hay diferentes ópticas que lo muestran. Y creo que en la película pues se representaba, ¿no? Y lo que decías de este grupo de terapéutico, precisamente el terapeuta pretendía dar una integración a eso y poder buscar un encaje en la sociedad. Sí, además es muy curioso cómo vemos como dos puntos de vista, ¿no? El de la periodista, que está un poco, como dices tú, bajo estrés postraumático, y la de su marido, que descubre como un nuevo mundo, ¿no? Como una liberación, ¿no? Es curioso. No sé si tú, ¿qué piensas sobre algo que es, si cuando somos niños, si realmente hay un proceso de homogeneización, ¿no? De adaptarnos, realmente nos tenemos que ir adaptando, ¿no? a nuestro contexto, a nuestro mundo, si eso nos hace, pues eso, aprender a controlar nuestros impulsos, pero también quizá dejar de ser un poco nosotros mismos, ¿no? El ir al colegio y no puedes hablar, no puedes reírte. No sé qué opinas de esto. Quizá también depende de la persona, ¿no? Si hay personas más desinhibidas, si hay distintos grados. Yo estoy completamente de acuerdo con esa teoría. Creo que además
Lo he comprobado además en mi vida. Cuando tengo recuerdos de pequeño de personas que estaban conmigo en clase, que eran personas más muy distintas a las personas adultas que ahora puedo comprobar, ¿no? Y esas personas tenían sueños, tenían inquietudes, tenían impulsos, tenían gustos, tenían maneras de relacionarse con la realidad mucho más flexibles, mucho más al borde de lo que se consideraba, ¿no?, socialmente correcto, y luego ahora esas personas pues están trabajando en la caja de un supermercado o trabajan o son jueces o no sé, o trabajan de lo que sea, ¿no?, y están integrados en la sociedad, o son banqueros, o sea, te las encuentras en cualquier esquina, ¿no?, en la sociedad, y son personas totalmente distintas. No tienen nada que ver a las personas que yo recuerdo de niño, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Ahí hay un proceso. Cuando somos pequeños no nos importa tanto una ideología, un partido político, un posicionamiento ante la vida. Podemos jugar con cualquier persona, podemos divertirnos con cualquier persona sin ningún tipo de sesgo. No evaluamos a las personas por sus ingresos económicos, por su color de piel. Entonces, evidentemente ahí hay algo que nos hace perder, ¿no? Perder nuestra esencia, perder nuestra identidad. Y está muy claro, es el sistema capitalista en el que vivimos, en el que nos dice, mira, tú tienes que desempeñar un rol, sobre todo enfocado a la productividad económica, para recibir unos ingresos y poder autoabastecerte a ti y, si quieres, pues a tu familia, ¿no? Entonces, eso lo condiciona todo. Una vez que tú tienes que invertir tus energías en ser aceptado en un lugar que te repercuta a nivel económico en unos ingresos estables y luego eso te da una estructura de horarios y una estructura de reparto de tareas y de alguna manera te organiza la vida, pues todo lo demás ya no tiene cabida. Yo, por ejemplo, lucho contra todo eso para poder hacer el podcast, para poder hacer mis proyectos creativos, pero si yo me abandonase completamente a mi vida de funcionario, pues sería una persona gris, ¿no?, que se levanta a las 6 de la mañana, se acuesta a tal hora, a tal hora le toca tal. Es decir, mi vida estaría totalmente programada. No queda espacio para la creatividad, para esa energía más del eros, ¿no?, erótica, que tiene que ver con con el juego, con la pasión, ¿no? Y eso se va perdiendo inevitablemente cuando tienes que entrar en una sociedad con una serie de roles y reparto de tareas. Sí, claro. Lo que me parece muy llamativo o irónico quizá es que no, siempre escucho historias de el típico ejecutivo agresivo que dice, no, yo pasaba 12 horas trabajando y de repente pues me dio un ataque de ansiedad o un infarto y paré y entonces cambié mi vida y me dediqué a buscar pues el sentido, a meditar, y como que realmente hay casos de personas que han tenido mucho éxito en ese entramado social que de repente descubren esa otra parte, ¿no? Esa parte quizá que tenemos un poco abandonada. Me parece muy curioso y significativo. Sí, y además, mira, está muy bien que lo saques a colación, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con lo que estamos tratando, porque hay muchas personas que al sufrir esta crisis de identidad tan heavy, tan bestia, se les acentúa esa parte más salvaje, ¿no? Esa parte más de oscuridad, ¿no? La bestia interior, y a veces hay personas que inician proyectos ya prácticamente pueden caer en una secta, se pueden llevar por ideologías muy New Age, iniciar caminos ya excéntricos, ¿no? Porque sale con esa potencia todo lo que has reprimido, todas las emociones que tú has estado bloqueando, todas las necesidades, todos esos impulsos, ¿no?, más creativos, más emotivos, más desde el afecto, lo has estado reprimiendo, lo has metido ahí en un bote, ¿no? Y a la que eso ha petado, pues ha salido con una fuerza y con una energía descomunal e incontrolable, ¿no? Que eso es lo que habla el psicoanálisis, que hay que reconciliarse con la sombra, descubrir esas partes más que están en la oscuridad, que han sido reprimidas por el proceso de socialización, por el yo, ¿no? O sea, el yo ha cogido el super yo, que es las normas, la cultura, y ha reprimido el ego, que es esa fuerza primitiva, ¿no?, que todos tenemos, el deseo. Y claro, hay personas que directamente sufren una crisis existencial que le llevan o le abocan a algo súper salvaje, ¿no?, porque eso sale con una fuerza tremenda. Si en lugar de, por ejemplo, tener que llegar a ese extremo, nos podemos dedicar a conocer esos aspectos oscuros que nosotros hemos reprimido, o que la sociedad, nuestro grupo cultural, nuestra familia ha dicho que no estaban bien, nos dedicamos a conocerlos, estar en contacto con ellos, tener un comportamiento para determinados contextos más irracional, más caótico, ¿no?, de una manera más controlada, pero
pero dejar que haya una parte de nuestra bestia interior que salga en esos espacios, pues no llegaríamos a esos problemas. Ayer escuchaba un podcast de Alex Fidalgo, que se llama lo que tú digas, que entrevistaba a un cómico, ahora no me acuerdo el nombre. Es un cómico que salía en La Hora Chanante, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de que estaban en contra de la cultura del revisionismo, ¿no? De analizar las películas y el contenido audiovisual, ¿no? El arte con retrospectiva para prohibirlo, para revisarlo, para criticarlo, ¿no? Y ellos decían algo con lo que a mí me despertó la curiosidad, ¿no? Y leyendo las notas que había tomado para el día de hoy, esta mañana decía, ostras, tiene todo el sentido, ¿no? Ellos hablaban de que en un relato de ficción, ya sea ya sea un monólogo, ya sea una película, ya sea en un formato podcast, en un relato de ficción donde tú utilizas la creatividad para hablar de aspectos oscuros, poniéndole humor o poniéndole arte, es un espacio necesario para poder abordar cosas que socialmente están prohibidas hablar, ¿no? O abordarlas, son un tabú, ¿no? Y esos espacios precisamente permiten sacar esa oscuridad dentro de nosotros, darle una cabida aceptada, ¿no? Pues si te ríes en un monólogo de un tema socialmente polémico, pero tiene humor, ya has sacado una parte tuya y ya está aceptada, ¿no? Entonces ya le has dado, ya la has aliviado, ¿no? O si juegas a un videojuego de determinada manera y sacas esos impulsos más violentos, pues ya has satisfecho impulsos que podrían ser reprimidos y te podrían dar más problemas y le has dado como un contexto más socialmente adaptado, ¿no? Entonces, mira, pues creo que esto de la teoría psicoanalítica, la verdad es que tiene bastante sentido. Claro, claro, es como, bueno, los antiguos cuentos tradicionales, ¿no? Que luego los hermanos Grimm pues reescribieron, que tenían mucha parte de esto. Y la más famosa aparición de este tema en la literatura antes de las películas fue en la novela de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Cada uno de nosotros lleva consigo un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Una persona afable y una entidad un poco más oscura. Y este territorio inexplorado de nosotros mismos es lo que comentabas tú, de que es conocido como la sombra, que son aspectos de nuestra personalidad que sentimos que no podemos mostrar al mundo porque si lo hiciéramos seríamos rechazados por los demás. Tenemos ese miedo al rechazo, pero para Jung, por ejemplo, pues encontrar la propia sombra, enfrentarse quizá a ella o aprovechar sus capacidades, pues puede resultar beneficioso, que es un poco lo que pasa en la novela de Stevenson. Claro, es que complementa, ¿no? O sea, Jung también hablaba de esto, que descubrir esos aspectos oscuros, tener el coraje, ¿no? De descubrirlos, de ponerles nombre y de sacarlos a la luz para saber cómo puedes desarrollarlos o qué función pueden tener en tu vida, complementa la personalidad y ya no eres una persona posicionada de forma represiva, ¿no? en un polo, sino que puedes complementar y puedes decidir, te da libertad de elección. Yo, por ejemplo, el otro día hacía un directo con un compañero y amigo para hablar de masculinidades, ¿no? Hacíamos un directo para hablar de masculinidades, se llama José Otero Vascón, es un psicólogo con perspectiva feminista, ¿no? Y hablábamos de esto y yo precisamente decía, yo soy un hombre concienciado en el papel del feminismo para abrirnos a aspectos oscuros de nuestra masculinidad. Gracias a eso los tengo identificados, lo que no significa es que ya por eso dejo de ser machista. Es decir, gracias a esa conciencia puedo tener unas herramientas de descubrir en mí el machismo de forma diaria, puedo nombrarlo, puedo identificarlo y eso me da la oportunidad de canalizarlo, ¿no? En este sentido, pues mi masculinidad está más completa si yo me doy cuenta de qué aspectos puedo reprimir o puedo negar o puedo minimizar, ¿no? Porque no quiero descubrir que son oscuros, ¿no? Yo puedo cometer abuso emocional hacia mi pareja o hacia mi hija, por ejemplo, porque trato de imponerme con mis emociones, con un carácter más dominante o agresivo, pero si yo no reconozco que estoy siendo machista, entonces es cuando más fuerza está cobrando el machismo en mí, porque al reprimirlo sale de forma inconsciente. Sin embargo, si yo lo descubro, si yo me atrevo, tengo el coraje de decir, mira, estoy cometiendo abuso emocional, no pasa nada, esto lo acepto,
Entonces tengo la oportunidad de canalizarlo, de rectificar, de poder decirle a mi hija, mira, disculpa, no debería de haberte gritado para que te pongas el pijama, y entonces ya puedo desarrollar una manera más integrada mi personalidad. Claro, ahí está el tema de que quizá a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo ponernos cara a cara con esa, o sea, con ese otro yo que nos devuelve el espejo, ¿no? Claro, es que, por Y en el ejemplo, caso tú decirte a ti de... mismo... Sí, sí. Perdona, que te he interrumpido. No, digo que en el caso de eso, pues es un poco lo que dices. En el caso de que te tengas que decir a ti mismo, pues eso, que te has comportado mal o que has sido machista, pues tienes ese peso, ¿no? Claro, mira, yo soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde cada día, ¿no? Y cada día tengo que luchar diariamente porque, por ejemplo, la crianza de los hijos te enfrenta con un conflicto importante, ¿no? Que es lo que yo necesito versus Ujú. lo que necesitan mis hijos. Entonces, todos los días ese conflicto, esa lucha, sumado a que niños pequeños pues producen mucha tensión y además la de privación del sueño, de alimentación, de descanso, pues evidentemente la bestia te puede salir con un poder increíble, ¿no? Pero gracias a yo atreverme a saber que yo puedo ser una bestia y que puedo estar cometiendo abuso emocional, pues sobre todo me acuerdo la época de rabietas más fuerte que tuvo mi hija, reconocer que estaba teniendo una manera agresiva de reconducir esas rabietas me permitía darme cuenta y poder actuar de una manera más democrática, ¿no? Pedir disculpas, ser más consciente de mis impulsos, predecir con más antelación cuándo puedo tener yo una rabieta delante de la rabieta de mi hija, y esto me hace ser un padre más coherente, ¿no? Muchos padres lo niegan, muchos padres niegan que sean autoritarios, muchos padres y madres niegan que sean agresivos, muchos padres y madres además que yo atiendo niegan que sean violentos y que cometan conductas de maltrato, y entonces pueden incluso justificar que un cachete, que una bofetada, que un agarrón, que un apretón, que un pellizco no es maltrato, no es una agresión, es una conducta de castigo coherente ante un comportamiento negativo de sus hijos, y es no te estás atreviendo a ver tu lado oscuro y no pasa nada. Oye, quizá vienes de una familia donde tienes unos ciertos traumas, quizás has tenido un aprendizaje emocional abusivo, quizás estás en una etapa en tu vida donde hay ciertas lagunas que no quieres ver y que no quieres destapar porque eso te confronta con dificultades personales para las cuales ahora mismo no estás dispuesto o dispuesta a asumir. Ok, perfecto, pero es que si lo haces consciente, si realmente le llamamos a eso maltrato, si le llamamos a eso negligencia o si le llamamos agresividad, si le ponemos nombre ya lo estamos desenmascarando, entonces ya sabemos qué herramientas podemos utilizar para hacerle frente. Sí, es un poco lo que decía Arendt, que también hay que tener en cuenta que entender un comportamiento no es justificarlo. Es importante Exacto. entender las cosas para que no se vuelvan a repetir. Justo eso, magnífica definición de Hannah Arendt, y es tal cual. Que tú le llames abuso emocional a lo que haces no significa que lo aceptes. Yo lo digo mucho, yo cometo abuso emocional de forma leve y muy inconsciente sin darme cuenta. Entonces cuando alguien me dice, oye, creo que estás hablando un poco subido de tono, entonces digo, ostras, me suena porque me lo han dicho muchas veces. Esto, por ejemplo, en el libro de Encuentro con la sombra se dice, ¿no? Que se especifica como una serie de maneras de darte cuenta cuál es tu sombra, ¿no? Y una de ellas, que la tenía por aquí apuntada, es una clasificación que hace una autora que se llama, a ver si la tengo por aquí, para no apropiármela. Bueno, ahora mismo no la encuentro, pero es identificar cuando hay varias personas que te están diciendo un aspecto conflictivo de tu personalidad. Cuando varias personas diferentes, en diferentes contextos, te están diciendo ese aspecto conflictivo de tu personalidad, lo tienes que revisar, porque seguramente está reprimido en tu lado oscuro, ¿no? Y tiene que ver precisamente con eso. Genial. Como comentaba, al final la novela de Jekyll y Hyde no deja de ser una metáfora de la sociedad victoriana, ¿no? Que era una sociedad que estaba caracterizada por represión y cortesía hacia el exterior.
Había reuniones de alta sociedad, pero lo prohibido sucedía escondido en los callejones brumosos, en los coches de caballo, en locales clandestinos. Y algo que me parece muy curioso de la novela es que la intención del Dr. Jekyll al principio es superar esa dualidad, depurar su personalidad para que quede solo la parte pura, ¿no? Él quiere eliminar su lado oscuro. Eso me parece muy curioso porque o sea, es como un ideal que es imposible. Y irónicamente, cuando se convierte en Hyde, descubre que ese lado oscuro le atrae, que se siente más ligero, más feliz, osado, que se siente libre, ¿no? Es curioso esta transformación que le da sensación de libertad cuando él lo que quería era eliminarla por completo. Y además creo que eso queda de forma residual en la conducta anglosajona, ¿no? La conducta, o sea, en la cultura anglosajona yo lo veo muy, muy evidente, ¿no? Como hay una cultura muy educada, muy correcta, con unos valores morales súper estrictos, ¿no? De un lado, y después ocurren las mayores salvajadas que te puedas imaginar, ¿no? Porque aquí, no sé, en nuestra cultura más latina, evidentemente ocurren cosas salvajes, pero tampoco vamos predicando y mostrando un comportamiento ejemplar, o sea que es más coherente, ¿no? Pero es que en este tipo de cultura más anglosajona es que llevan a cabo de forma en la superficie los ideales humanos más humanistas que te puedas imaginar, y después, sin embargo, ocurren esas atrocidades, ¿no? Esos comportamientos totalmente caóticos, ¿no? Pueden haber adicciones súper frecuentes al alcohol y drogas, pueden haber incestos, pueden haber asesinatos múltiples que surgen de la nada, ¿no? Tiroteos, de repente un chico puede llegar y asesinar a un montón de compañeros y compañeras del instituto y llama la atención, ¿no? Creo que un poco esa parte más victoriana queda reminiscente, ¿no? En la cultura. Me llama la atención lo que comentas de esto de la parte más, bueno, lo que hablabas del Eros, ¿no? Y de esta parte más lúdica, como si lo reprimes mucho luego sale de manera, sale a borbotones, ¿no? Como un grifo. Y es verdad que cuando salimos de noche, pues nos transformamos, ¿no? Si nos afecta la luna llena, estamos más activos y una de las vías para desinhibirse, pues es el alcohol, por ejemplo, y las drogas. La más extendida, el alcohol, una droga cuyo uso está muy normalizado, pero que tiene efectos muy perniciosos. Y que quiero un poco, desde tu punto de vista como profesional que atiende a temas de delitos violentos y tal, seguro que seguro que conoces de primera mano pues estos comportamientos, ¿no? Que a veces pueden surgir bajo los efectos del alcohol y de otros estimulantes. Claro. Quería también comentar, ¿no? que esto de eliminar la oscuridad y la sombra es muy de la cultura occidental, ¿no? De la cultura del control. Los orientales viven mucho más tranquilos, ¿no? Viven como mucho más integrados con esas incoherencias, ¿no? Y claro, evidentemente en nuestra cultura del control, el uso de las drogas y el uso de los estupefacientes, del alcohol, es un recurso, digamos, necesario para poder soportar ese perfeccionismo de no mostrar comportamientos oscuros, ¿no? Entonces, inevitablemente, eso no se puede sostener. Una persona que pretende reprimir constantemente su sufrimiento, una persona que pretende controlar para que no exista el sufrimiento, esa ansia de perfeccionismo inevitablemente necesita de algo que lo tape, algo que lo parchee, algo que lo borre temporalmente. Y ahí, claro, pues tenemos una cultura de consumo del alcohol que es la iniciación a cualquier adicción, donde te proporciona un alivio inmediato de tu malestar, de tu pesar, junto a un chute inesperado de euforia, ¿no? Es como que de repente tú estás consumiendo alcohol e instantáneamente, al poco tiempo, ¡pum!, tienes un subidón de euforia de lo que nosotros consideramos realmente la felicidad en la cultura occidental. La felicidad en la cultura occidental, alguna vez he hablado en el podcast de esto, es una felicidad bioquímica. Es la experimentación
de una emoción que podría ser básica, como pues la alegría, convertida a un sentimiento artificial, desmesurado, de una alegría inmensa, ¿no? Entonces, generalmente la manera de conseguir esto es a través de lo artificial, ¿no? Drogas u otro tipo de conductas desviadas. Las personas que inician delitos violentos, hay muchas teorías, ¿no? que explican esto, ¿no? Pero generalmente suelen ser personas que lo inician por una conducta de aprendizaje partiendo de unas problemáticas de base graves. Generalmente, pues, pobreza económica, conflicto, violencia familiar, maltrato, han sufrido abusos sexuales, han sufrido acoso escolar, es decir, han sufrido rechazo o han sufrido, han experimentado la imposibilidad de integrarse socialmente en la sociedad y de esta manera conseguir aprobación. Y además esto lo han experimentado en etapas vitales muy vulnerables, ¿no? Generalmente la infancia y la adolescencia. Entonces, habitualmente esto, sumado a la vinculación con entornos que proporcionan reconocimiento, validación, apoyo incondicional, diversión, emociones agradables, como son los entornos delictivos, donde no se te juzga, se te acepta incondicionalmente, se te aplaude además cuanto más descabellada sea la conducta, y además de eso se construye un valor social que da una estructura, ¿no? Te da un rol, te da una función dentro de una pequeña parcelita de la sociedad, ¿no? Pues habitualmente esto es lo que puede consolidar una carrera delictiva, ¿no? Aquí habría que separar el lado oscuro o la bestia interior, que podríamos hablar de los psicópatas, que esto merece una distinción aparte, no tiene nada que ver. Una persona psicópata puede ser una persona que no ha experimentado en su vida ningún tipo de frustración, ningún tipo de trauma, ha vivido en un entorno familiar totalmente positivo y protector, pero la bestia interior de esta persona viene a ser más bien biopsicológica. Hay teorías que hablan de una estructura cerebral, es decir, como una especie de herencia genética residual de la evolución, ¿no? Del Homo sapiens, que hace que ciertos individuos, aproximadamente el 1% de la sociedad, tenga esta base psicopática, ¿no? En la imagen más clásica del psicópata, ¿no? Esa persona que comete crueldades tipo Aníbal Lecter, ¿no? Y entonces hay teorías que se basan más en lo biopsicológico. Sí, es curioso esto. Me comentaste mientras preparábamos el podcast que hay diversos perfiles psicopáticos. O sea, no todos los psicópatas son iguales. Esto me parece muy curioso porque no es algo que yo hubiera escuchado antes. Sí, por ejemplo, en HBO hay una serie que se llama The Jinx, el gafe, donde es un psicópata que se ha librado habitualmente de todos los crímenes que ha cometido, ¿no? Hasta precisamente ese reportaje de la serie donde comete un desliz y se le pilla. Y creo que se le ha procesado por eso. Pero aquí tendríamos, por ejemplo, a alguien que tiene ese perfil de psicópata de manual, ¿no? Pero luego tú puedes desarrollar una personalidad psicopática por las circunstancias que te estaba explicando anteriormente. Generalmente por eventos traumáticos que marcan de una manera muy acentuada tu personalidad, generalmente porque has sufrido algún tipo de agresión de forma continua, ¿no? Estructural, has sufrido abusos o te has sentido acomplejado, acomplejada, y entonces hay un tipo de psicopatía que se empieza a hablar más ahora, que es la del psicópata o la psicópata integrado o integrada, que es una persona totalmente, aparentemente normal, una persona muy seductora, una persona muy exitosa, que no va a cometer atrocidades, pero que es capaz de ser tu mejor amigo y acostarse con tu novia y además a convencerte para que tú estés totalmente de acuerdo que es culpa tuya. Puede ser tu jefe o tu jefa que te convence de que el abuso y el exceso de trabajo es culpa tuya. No es que estés en una organización que te está explotando, sino que es culpa tuya. Puede ser el típico político que sale justificando los abusos que ha cometido porque es culpa de la sociedad o porque la sociedad lo necesitaba o porque es un favor que le está haciendo a la sociedad. Y hay diferentes tipos de personas que cumplen este perfil, que entrarían dentro de un 15% aproximadamente, según se suelen hablar en las nuevas teorías que se van formulando sobre la psicopatía integrada.
que tu vecino, tu vecina puede ser tu madre, puede ser tu pareja, puede ser un amigo de toda la vida. Sí, sí, esto da un poco de miedo, pero bueno, es así, es algo que está a la orden del día. Me ha notado esto que has comentado de los complejos y la falta de inclusión en el grupo como posibles desencadenantes, porque algo que es muy curioso es que en muchas películas de hombres lobo se ha establecido una relación entre la licantropía y la pubertad, ¿no? Hay la película Yo fui un hombre lobo adolescente del 57 y luego Teen Wolf en el 85. Entonces, ahí se ve un poco el vello facial, la aparición del vello, la voz grave, como referencias del paso a la voz adulta y también lo que comentábamos de la masculinidad, ¿no? Vista así. Y me parece curioso, ¿no? Cómo muchas veces el cine ha transformado, ha mostrado ese paso a por la adolescencia como un proceso traumático, como de transformación en una bestia, ¿no? En un hombre lobo. Además, es que es genial, ¿no? Porque eso el cine lo lleva haciendo como desde hace ya tiempo, se ha avanzado a los descubrimientos científicos, pero es que actualmente los descubrimientos científicos empiezan a demostrar, ¿no? O empiezan a arrojar informaciones de que aproximadamente en una segunda fase de la pubertad, que sería en torno a los 16 años, los hombres experimentan dos desarrollos paralelos a nivel psicosexual que hacen que la sexualidad sea potencialmente, ¿cómo decirte?, problemática. Por ejemplo, en torno a los 16 años hay un segundo estallido del desarrollo de testosterona que aumenta o incrementa, o sea, que sirve, por ejemplo, para que los hombres acaben de desarrollar el vello facial y por todo el cuerpo, la espalda, el pecho acaba de dilatarse, de ensancharse, hay una segunda etapa de crecimiento físico muy evidente, ¿no? Adquieren un aspecto más varonil, ¿no? En esa fecha, pero es que la testosterona también incrementa la posibilidad o la potencialidad de ser más agresivos, que no significa violentos, sino más agresivos, es decir, incremento de la posibilidad de utilizar la fuerza física o emociones más dominantes para conseguir un objetivo. Y paralelamente a eso, en torno a los 16 años, la sexualidad empieza a desarrollarse más a nivel psicológico, ya no tanto físico. En torno a los 12 años, que es en los hombres, 12, 13 años, cuando se inicia la pubertad, la sexualidad irrumpe de una manera muy física, ¿no? Tiene un significado muy de necesito descargar tensión física y obtengo placer. Pero en torno a los 16 años ya la sexualidad tiene un cariz más simbólico, ¿no? Y aquí yo, como se lo explico a los chicos que cometen agresiones o abusos sexuales, es que si estos dos procesos paralelos que están en tu cuerpo y en tu mente siguen un proceso paralelo, quizá no tengas ningún problema. Pero si en algún momento hay algún evento que conecta un cable desde la testosterona, los procesos hormonales de la testosterona, con la búsqueda de simbolismo a nivel sexual, puede ser que descubras que ser sexualmente dominante o ejercer poder psicológico mediante la sexualidad te da placer físico. Con lo cual, aquí te estás convirtiendo en un depredador, te estás convirtiendo potencialmente en un agresor sexual, porque se juntan esos dos procesos de desarrollo que son totalmente normales. En torno a los 38-40 años se ha descubierto a nivel científico que los procesos de testosterona y más hormonales que condicionan que los hombres sean más violentos se estabilizan y decae estrepitosamente, digamos, el índice de delitos violentos en los hombres y se inicia a los 16, ¿no? Entonces, no tiene por qué, en la mayoría de hombres no desarrollamos conductas violentas por eso. No somos potencialmente violadores por eso, pero en el momento en el que se conecta con el desarrollo del simbolismo en la sexualidad, es decir, la obtención de placer, la obtención de ser alguien influyente, ¿no? que somete, ostras, ahí sí que te puede convertir en un depredador. Sí, yo he leído que, por ejemplo, los niveles de testosterona tienen mucha relación con los niveles de autoconfianza, ¿no? También, lo que dices tú, conseguir objetivos, ¿no? Sí, claro, la testosterona es una hormona que influye en muchas cosas, no solamente en la agresividad, también en la motivación. Además, la necesitamos
para muchas cosas. Cuando tienes unos niveles elevados de agresividad, te sientes confiado. O sea, de hecho, muchas veces en las personas, cuando trabajo con víctimas de acoso escolar, precisamente lo que trabajamos de forma paradójica es que utilicen una emoción de supervivencia básica que tienen a su disposición que está inutilizada, que es la rabia. Porque bajo la rabia ellos pueden mantenerse de forma firme delante de un abuso o pueden poner un límite de forma contundente, ¿no? Entonces, no es extraño, ¿no?, que a niveles elevados de testosterona puedes ser más agresivo, pero a la vez tengas más nivel de autoconfianza. Volviendo un poco al tema de Jekyll y Hyde, me llama mucho la atención lo que comentábamos de cómo esa transformación le da sensación de libertad, porque actúa poniendo en práctica lo que Jekyll está reprimiendo, ¿no? Sacando al exterior esos deseos reprimidos. Pero la paradoja es que superando esa represión, que debería ser liberadora, esto en la ficción provoca a Jekyll sufrimiento. ¿Cómo explicar este sufrimiento, esa sensación de culpabilidad, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad? Porque las dos caras son suyas, pero lo que ha hecho Hyde le hace sentirse culpable. Claro, aquí entra de lo que hablábamos del proceso de socialización, ¿no? El psicoanálisis a esto lo llama el superyo, que es la estructura de personalidad que ha asimilado los patrones sociales. Si tú estás sumamente identificado o identificada con los patrones normativos y culturales de tu sociedad, por ejemplo, tener deseos sexuales, no sé, me pongo un ejemplo, tener deseos sexuales, de tener relaciones sexuales a 3 bandas, ¿no?, hacer un trío, podría ser vergonzoso, ¿no? Podría ser algo desviado, podría ser algo que socialmente podría estar repudiado. Sin embargo, si esas relaciones sexuales son consentidas, si esas 3 personas que participan en esa relación sexual están de acuerdo, disfrutan al mismo nivel, no hay ningún tipo de abuso, no hay ningún tipo de desequilibrio de poder y se hacen de forma libre, consentida y satisfactoria, pues ¿por qué va a ser una práctica repudiada hacer un trío, ¿no? Pero socialmente tú le cuentas a alguien que has hecho un trío y lo que te vas a encontrar es una repulsa visceral. Sí. O sea, aunque no te lo digan. O al menos una cierta vergüenza, ¿no? Se pondría Exacto. Colorada esa persona, ¿no? Claro, entonces seguro Jekyll, yo creo que lo que trata, ¿no?, Stevenson, es demostrar que cuando estamos súper identificados con las normas, con los valores, con los patrones en los que se basa nuestro comportamiento social, no podemos aceptar cosas que son naturales dentro de nosotros, ¿no? Porque la culpa es el mecanismo básico que se utiliza a nivel social para reprimir lo que no deseamos. Por ejemplo, en los delitos, generalmente lo que se persigue a través de la norma es la culpabilidad. Tú has cometido un delito, has vulnerado una norma social y debes de sentirte culpable. Y de hecho eso se llama la prevención primaria en criminología. La prevención primaria es meter miedo a la sociedad y hacerlos sentir mal si incumplen una norma. Lo que pasa es que a veces las normas penales o las normas sociales, según el momento social histórico en el que encontremos, pueden ser desviadas o pueden ser incorrectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la homosexualidad. Pues hay quien se puede sentir totalmente avergonzado por ser homosexual porque su norma dentro de su país indica que eso es una desviación, que eso es incorrecto, ¿no? Entonces, si tú estás muy identificado con esa norma, tú puedes ser homosexual y vivirlo con un alto índice de estrés, ¿no?, y de rechazo, ¿no? Sin embargo, si lo aceptas, si aceptas que eso es algo natural en ti, como por tener ganas de respirar, de beber agua, de dormir, ¿por qué va a ser algo negativo? Otra cosa es que participes en prácticas homosexuales de perversión, ¿no?, o donde impliquen un abuso, bueno, pues como cualquier práctica, ¿no? Entonces, yo creo que lo que trata de desarrollar un poco la novela en ese sentido es ese patrón patológico en el que podemos caer cuando tenemos una superidentificación con normas sociales, con convenciones culturales, con creencias religiosas que nos abocan a una represión de instintos emocionales totalmente válidos. Sí, y además hay algo que yo creo que se confunde muy habitualmente, que es la culpa y la responsabilidad, ¿no? Porque correcto. La responsabilidad implica que tú asumes las consecuencias de tus acciones y, bueno,
Puede ser que tu acción no sea buena, pero lo has decidido y asumes las consecuencias. Mientras que la culpa es sentirte mal por algo que has hecho que incluso puede que no estuviera mal. Exacto, mira, esto dentro en Cataluña tenemos un programa histórico que trabaja precisamente eso, ¿no? Dentro del sistema judicial juvenil, que es en los programas de justicia restaurativa. Los programas de justicia restaurativa vienen a completar el sistema penal para decir, vale, seguramente hay personas que no se sienten culpables por lo que han hecho y no desean reparar ni solucionar lo que han hecho, y en este sentido el rechazo social es inevitable y el castigo es inevitable como parte de confrontación y de lucha, ¿no? De generar tensión en la persona para crear la necesidad de reconducir eso. Pero hay personas que no necesitan ese castigo moral, ¿no? De sentirse culpables porque ya vienen arrepentidas al sistema penal, ¿no? Y en este caso los chavales, los menores de 14 a 18 años, es súper fácil, ¿no? Que en un momento dado pues alguien se dé cuenta de que no ha obrado bien, ¿no? Por esos instintos emocionales precisamente que estamos hablando de la sombra. Entonces, en este sentido, el programa de justicia restaurativa viene a ayudar a la gente, a los chicos, a las chicas que han participado en un delito, que se sienten culpables, pero quieren hacer algo con eso, con ese malestar, ¿no? Y ayuda a asumir la responsabilidad, sacar un aprendizaje constructivo, reparar a la víctima mediante un proceso de justicia restaurativa, de mediación, donde se llegan a unos acuerdos, no solamente de reparación para esa persona, sino que en esos acuerdos también se suele incluir pautas que dejan patente que esa persona va a reconducir ese punto débil que tienen, ¿no? Generalmente puede ser participar en un proceso terapéutico, en una actividad social educativa, en un programa de desarrollo de valores, etcétera, etcétera. Cosas que a lo mejor se podrían hacer con una sentencia judicial, pero que como precisamente vienen de forma proactiva por parte de la persona que ha cometido esa conducta, indagan en el sentimiento de responsabilidad y no generan culpa. Claro, claro. Sí, al final es algo muy típico, ¿no? De la juventud, pues esa búsqueda de libertad, ¿no? De disfrute del eros que vemos en Hyde, ¿no? Hyde además nos cuenta la novela que es más joven que Jekyll. Esto es algo curioso porque, claro, como Jekyll se supone que ha desarrollado más su parte intelectual, su parte pura, pues la parte oscura no está tan desarrollada, no es tan mayor, es más joven. Y esto me parece que además lo convierte en una novela muy actual, porque uno de los retos que tendría el transhumanismo y que vemos en las historias de vampiros es cómo vivir 1000 años y seguir siendo uno mismo, ¿no? Parece improbable que no te conviertas en una persona completamente diferente como le pasa a Jekyll. Claro, yo creo que, por ejemplo, todos hemos visto un Jekyll y Mr. Hyde en nosotros mismos, por ejemplo, si ha salido en un entorno de fiesta, en un entorno festivo, y lo has visto en el típico colega o amiga de la facultad que era un empollón, era una empollona, que prácticamente no salía, que no se divertía, y de repente un día asiste a una fiesta, le dan un cubata, se coge una borrachera increíble y de repente empieza a comportarse de la forma más liberadora, ¿no? O sea, de una forma más excéntrica, y se lo pasa hasta bien, tanto que lo convierte en una nueva rutina, ¿no? Lo de participar en las fiestas sociales. Yo en mi mente tengo algunos compañeros y compañeras que les ha sucedido eso. Pero es que es la pura verdad. O sea, cuando tú das rienda suelta a tus impulsos primitivos, más emotivos, ¿no? Más de mamífero, la diversión es una energía tremendamente placentera. Y a veces, aunque sean conductas crueles, también son conductas placenteras. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos de acoso escolar, cuando el acoso escolar se ha llevado ya a un extremo de violencia extrema, ¿no? Que no de violencia física me refiero, sino de convertir la mofa a una persona en una dinámica habitual de la clase, ¿no? Las personas que participan en esto pueden ser personas totalmente o con una imagen súper positiva por parte de los maestros o las maestras, ¿no? Tanto que muchos maestros o maestras niegan que esos chicos hayan podido participar en algo tan horrible porque no es representativo de esta imagen que tienen a nivel social. Y cuando preguntas a estas personas qué sentían cuando participaban de la dinámica del abuso, ¿no? Del acoso escolar, si se atreven a reconocerlo, reconocerán que sentían placer, porque es divertido humillar a un ser humano. Es divertido sentirte superior a alguien. Es placentero, es empoderador verte que dominas a alguien y obtienes placer, ¿no?
Entonces, claro, conjugar esto y poderle dar un cauce a lo que hay en la sombra, a la oscuridad, de modo que ni socialmente sea un problema, ni para ti te comporte una adicción o algo horrible porque te genera placer, pues todo un reto. Sí, es un poco algo que leía que habría que permitirse de alguna manera entregarse a lo que tu pasión te pide para ser feliz, siempre que la voz de tu conciencia no sea un prejuicio, ¿no? Que sea algo que realmente es lo que tú quieres. Correcto. Es que todo lo creativo, todo lo artístico va un poco por aquí. Genial, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, Fran, que se nos haya quedado en el tintero. No sé, ¿no? Creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? Y hemos abarcado temas que muy diversos, ¿no? Muchos los tenía en mente y otros pues han ido surgiendo y no sé, creo que hemos dado una vuelta, ¿no? De reflexión a este tema de manera muy, muy amplia y completa. Genial. Pues para mí ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo, Fran, por venir a Futurosofía. Te debo un café. Ya sé que te gusta a ti mucho el café. Y sí, nada, despedir a todos los que nos han estado escuchando, agradecerles que apoyen Futurosofía y emplazarles hasta el próximo episodio. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Miguel. Hasta pronto.